Al principio yo les estaba hablando sobre las cosas que no me gustan del verano. Pero algo que sí me gusta del verano es que también se le conoce porque es la temporada en que salen las películas que se espera sean más taquilleras en todo el año. Es lo que llaman en inglés el blockbuster season. Y yo no sé si ustedes sabían que uno de mis directores de Hollywood favoritos es Martin Scorsese. Bueno, él no solo es director, guionista, actor y productor. Él se pone todos esos sombreros. Y siendo un americano de ascendencia italiana, pues el tema que tiende a dominar sus películas, no todas, pero la mayoría, es la experiencia del italoamericano, por supuesto, en los Estados Unidos. Él ha dirigido mis películas de gángster favoritas. No se lo digan a nadie, no me miren con la cara de religioso. Y él tiene un estilo muy peculiar que se puede identificar. Una de las marcas de su estilo es que él tiene la habilidad para yuxtaponer. Págata, esa palabra. Es domingo. Yo estoy seguro de que ustedes han oído esa palabra yuxtaposición. Y aunque la palabra suene impresionante como la de la gente que toma el té con el dedito parado, el significado es bien simple. No deje que la palabra lo intimide. Yuxtaponer significa poner una cosa al lado de la otra. Ya. Pues muchas veces las cosas que se yuxtaponen son cosas que no se parecen, cosas que contrastan, y entonces una resalta a la otra. Tomamos, por ejemplo, un cojín de terciopelo y ponemos diamantes, y entonces el terciopelo negro resalta el diamante, y viceversa. Eso es yuxtaponer. Yuxtaponer significa poner una cosa al lado de la otra. Y en una película, el efecto es bien intenso cuando se yuxtaponen dos cosas que como que no van juntas. Y es lo que hace mucho este director y que otros directores se han copiado, es que él yuxtapone una escena violenta. Una escena donde hay una pelea sangrienta o donde le están dando una paliza a alguien. Y él lo presenta con música alegre. O con música sentimental. Es como algo que no va. Y eso se presenta, ahora que ha salido, pues están recordando las escenas y ya sé que vieron las películas también. Qué bonito. Es un truco que tiene la intención de inquietar al que está viendo la película. Es una combinación como que no va. Y eso es un ejemplo de lo que es una yuxtaposición. Y la porción del capítulo 9 de Esther que vamos a estudiar hoy, pues también contiene yuxtaposiciones. Así que les voy a rogar que busquen en sus Biblias en Esther 9. Hoy no vamos a estar cubriendo el capítulo entero. Hoy solo vamos a estar cubriendo desde el verso 1 hasta el 19. Una vez más, si nos está visitando, no tiene su propia Biblia, ve uno al frente suyo. Ahora tiene Biblia y se la puede llevar a su casa como agradecimiento por su compañía en esta mañana. Agarre esa Biblia, la abre justo en el medio, encuentra el libro de los Salmos. El libro antes de los Salmos es el libro de Job y el libro antes de Job es el libro de Esther. Una vez llegue al libro de Esther, busque el capítulo 9 de Esther y vamos a estar cubriendo desde el verso 1 hasta el 19. Cada domingo que he tenido el privilegio de predicar de este libro, me las he tenido que ingeniar para poder hacer un buen resumen de todo lo que se ha cubierto hasta ahora. Es como cuando usted empieza a ver una serie y le ponen el resumen de la semana pasada. Pero ya que llegando al final, pues se hace más difícil porque hay mucho que cubrir. Y como no quiero pasar 20 minutos resumiendo, pues el resumen va a ser breve. La próxima vez, pues esté aquí desde el principio para que no se lo pierdan. Estamos en la altura del imperio medo-persa, aproximadamente 500 años antes de Cristo. Es un imperio que llegaba desde Pakistán hasta las montañas del Cáucaso y hasta Etiopía. Era masivo y su rey era el rey Jerjes. Ese era el nombre griego, Jerjes. El nombre persa era Asuero. Y hay Biblias de diferentes versiones que usan ambos nombres. El rey Jerjes o el rey Asuero son la misma persona. Dentro de ese imperio había 15 millones de judíos viviendo en exilio. Porque ya para entonces tenían la libertad de volver a Jerusalén. Pero muchos se quedaron en exilio. Pero la persona que era segunda en poder después del rey, de nombre Amán, había manipulado al rey para que le concediera el poder legal para proclamar una ley que daba permiso por un día para matar y para saquear
a todos los judíos del imperio. Pero lo que ni Amán ni el rey Jerjes sabían es que la misma reina Esther era judía. Y a pesar de que al principio del libro ni ella ni su padre de crianza Mardoqueo, pues eran las personas más ejemplares del mundo, en el momento de la verdad, ellos se arrepintieron y Esther arriesgó su vida, revelándole su origen judío al rey después de 5 años de matrimonio. Usted se imagina el riesgo que sería ese. Pues tengo una sorpresa para ti. Soy de otra raza y soy de otra religión, después de 5 años de matrimonio. Bueno, en medio de su ira, el rey Jerjes manda a matar a Amán. Y entonces le concede a Mardoqueo, la persona que Amán quería matar, le concede a Mardoqueo la posición y la hacienda entera de Amán. Y como la ley del imperio prohibía que un edicto que fuera firmado con el sello del rey se echara para atrás, ni por el mismo rey, el rey da permiso a Mardoqueo para que él redacte un edicto que diera permiso a los judíos a defenderse de los que trataran de matarlos y saquearlos en ese día. ¿Me están siguiendo hasta ahora? Está bien enredado. El rey da permiso a Mardoqueo para que saque un contraedicto para evitar y para revertir el genocidio del primer edicto. Y aunque el libro de Esther no menciona directamente a Dios, busque todo el libro, léase todo el libro, todos los 10 capítulos, no va a encontrar a Dios mencionado. A pesar de eso, pudimos ver cómo Dios utiliza todas las circunstancias en silencio para hacer lo que siempre ha prometido, salvar a su pueblo. Hoy nos toca leer un pasaje difícil de tragar. Un pasaje que nos habla de los detalles y del derramamiento de sangre que se dio en esos días. Así que lean conmigo en Esther 9, 1 al 19, yo voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Así que el 7 de marzo, los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey para atacar a todo el que intentara hacerles daño. Pero nadie pudo hacerles frente porque todos les tenían miedo. Además, todos los nobles de las provincias, los funcionarios de más alta posición, los gobernadores y los funcionarios reales ayudaron a los judíos por temor a Mardoqueo. Pues a Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo en el palacio del rey y su fama se extendía por todas las provincias a medida que se hacía más y más poderoso. Así que el día señalado los judíos hirieron de muerte a sus enemigos a filo de espada. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la propia fortaleza de Susa los judíos mataron a 500 hombres. También mataron a Parsandata, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Adalía, a Aridata, a Parmasta, a Arisai, a Aridai y a Baisata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Ese mismo día, cuando se le informó al rey del número de muertos en la fortaleza de Susa, hizo llamar a la reina Esther y le dijo: los judíos mataron a 500 hombres solo en la fortaleza de Susa, además de los 10 hijos de Amán. Si aquí hicieron eso, ¿qué habrá pasado en el resto de las provincias? Ahora bien, ¿qué más quieres? Te será concedido, dímelo y lo haré. Esther contestó: si al rey le agrada que a los judíos de Susa se les dé permiso para hacer mañana lo que hicieron hoy, y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean atravesados en un poste. El rey estuvo de acuerdo y el decreto se hizo público en Susa. Atravesaron los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Luego, el 8 de marzo, los judíos de Susa se reunieron y mataron a 300 hombres más.
Y otra vez, tampoco se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Mientras tanto, los demás judíos en todas las provincias del rey se reunieron para defender su vida. Quedaron aliviados de todos sus enemigos al matar a 75,000 de los que los odiaban. Pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Eso ocurrió en todas las provincias el 7 de marzo y el día 8 descansaron para celebrar su victoria con un día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que hasta el día de hoy los judíos del campo que viven en aldeas remotas celebran un día feriado anualmente en el día señalado a fines de invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Esta es la palabra del Señor. Y Señor, para ti no hay nada que sea difícil. Eres soberano sobre todo lo que has creado. Y nosotros te alabamos porque eres un Dios sabio y tú eres un Dios fiel. Tus caminos son por encima de nuestros caminos. Señor, nosotros te damos gracias porque usas personas imperfectas como nosotros, que es lo menos que se puede decir de nosotros. Usas personas imperfectas para lograr tus propósitos perfectos. Por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes a andar en sabiduría y en fe, mientras tu Espíritu nos guía. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has dado el poder para luchar confiadamente en contra del enemigo. Y tenemos esa confianza, Señor, porque ya tú has ganado la batalla. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Cuando yo era más joven, yo anticipaba esta temporada de mi vida en la cual yo pudiera predicar la palabra de Dios regularmente. Esto era lo que yo deseaba en mi corazón. Pero cuando yo pensaba en estos tiempos, cuando yo sea pastor, siempre pensaba que durante mis primeros años de pastorado, donde estoy ahora mismo, yo iba a evitar los pasajes más difíciles. Que los iba a posponer hasta que tuviera más madurez como pastor. Sin embargo, aquí estamos en esta mañana. Dios oye mis planes y se ríe. Pero ustedes recuerdan que aprendimos la semana pasada, que cuando llegamos a pasajes que son difíciles de leer, difíciles de digerir, difíciles de entender, que nosotros no los tratemos de evitar, que nosotros no los tratemos de suavizar, que no los tratemos de hacer más fáciles de aceptar para nuestra cultura, sino que los enseñemos tal y como son, y ese es mi plan en esta mañana. Vamos a enseñar sin ninguna reserva este evento oscuro en la historia del pueblo de Dios. Vamos a mostrarlo tal y como es. Un evento sumamente violento, que si fuera una película, las personas de estómago débil se taparían los ojos y mirarían en la otra dirección. Pero yo quiero animarles a que no hagan eso hoy. En vez de taparse los ojos, yo quiero que estén pendientes a lo que Dios nos quiere enseñar hoy, porque lo que el pasaje nos va a enseñar es que si tú estás viendo una película y te sales del cine a mitad porque es demasiado fuerte, tú vas a creer que la película tiene el final incorrecto. Y de igual manera Dios usa aún los momentos más difíciles de nuestra vida, imágenes inexplicables, para enseñarnos lecciones muy importantes. Así que espera hasta que se acabe y no trates de adivinar el final a mitad de película. La primera parte difícil de este pasaje pues viene al principio, cuando tenemos que considerar el legado de muerte que Amán dejó, no solo a su país, sino a su propia familia. ¿Usted se dio cuenta de eso cuando leímos? Porque por más increíble que pareciera, ahora en vez de el perro estar meneando la cola está meneando al perro. Nos dice el verso 1. Así que el 7 de marzo, es una aproximación que hacen los traductores. El 7 de marzo los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos
quienes dominaron a sus enemigos. El autor ya nos dice cómo termina todo desde el principio. Así que si usted quería suspenso, pues me perdona. Pero fíjese, yo he visto aquí, a pesar de que todo el mundo conoce este libro, ¿cuántos de ustedes conocían el libro de Esther desde antes? Yo creo que el autor ha sido tan bueno escribiendo este libro que a medida que yo he ido predicando sobre él, yo he visto que la gente es agarrada por el suspenso otra vez. Así de bien escrito está el libro. Y si el autor ha hecho eso, ¿por qué ahora nos deja saber el final desde el principio del capítulo? Manténgase en sintonía que eso se los voy a dejar hasta el final. Por ahora vamos a continuar con el versículo 2, donde se empieza a explicar cómo salió todo. Dice, los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey para atacar a todo el que intentara hacerles daño. Pero nadie pudo hacerle frente porque todos les tenían miedo. Además, todos los nobles de las provincias, los funcionarios de más alta posición, los gobernadores y los funcionarios reales ayudaron a los judíos por temor a Mardoqueo. Mardoqueo, el que antes estaba sentado en las calles, el que estaba vestido de luto, vestido de tela áspera, ahora era el segundo hombre más temido en todo el imperio medo-persa. Verso 4. A Mardoqueo lo habían ascendido a un alto cargo en el palacio del rey y su fama se extendía por todas las provincias a medida que se hacía más y más poderoso. De ser nadie, el Señor en cuestión de un día levantó su poder de manera exponencial. Verso 5, así que el día señalado los judíos hirieron de muerte a sus enemigos a filo de espada. Mataron y aniquilaron a sus enemigos e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la propia fortaleza de Susa, los judíos mataron a 500 hombres. Tenían autoridad para responder con la familia entera, mujeres e hijos. Aquí se nos dice que mataron a 500 hombres. O sea, mataron a 500 enemigos solamente alrededor del palacio del rey, que se encontraba en la capital de un imperio grandísimo. Una vez más, gente, esto fue necesario, porque el primer edicto que había salido a través de la influencia de Amán daba permiso por un día para matar y saquear a los judíos. Daba permiso a los enemigos de los judíos para matarlos, para robarles sus pertenencias y para violar a sus mujeres. Y aquí podemos ver que a pesar de que las cosas tomaron un giro de 180 grados, a pesar de que se supo que la reina Esther era judía y que Mardoqueo era su padre de crianza, a pesar de que se supo que Amán fue ejecutado y que su hacienda entera fue entregada a Mardoqueo, a pesar de que se supo que los judíos tendrían permiso para defenderse de sus enemigos, como quiera hubo un grupo de personas que no le hicieron caso al cambio de corriente que estaba ocurriendo. No se percataron, no le hicieron caso a lo que estaba sucediendo, como quiera escogieron correrse el riesgo de hacer guerra en contra de los judíos en vez de arrepentirse. Y como quiera escogieron tratar de matar a los judíos, saquear sus propiedades y violar sus mujeres. Pero ese día ellos fueron los que perecieron a manos de los judíos. Hay momentos donde podemos ver a leguas, es explícito, es claro, se nota que la mejor opción es uno arrepentirse de los pecados. Pero en vez de arrepentirnos, nos agarramos de nuestro orgullo hasta el final. No sé, quizá en ese momento nosotros queremos ser, ¿cuál es el poema ese que no soporto? Captain Max, en Invictus, soy el capitán de mi barca. Le estamos demostrando al mundo que por lo menos vamos a morir con nuestra frente en alto, no sé. Pero cuando lo correcto es que uno se arrepienta
Y nosotros nos empeñamos en no dar el brazo a torcer, lo que dejamos es un legado de muerte. ¿Están conmigo? Cuando se supone que uno se arrepienta y no queremos dar el brazo a torcer, dejamos un legado de muerte. No solo a nuestra comunidad, sino a nuestra familia. Verso 7. También mataron a Parsandata, a Dalfón, a Aspata, a Porata, a Dalí, a Diridata, a Parmasta, a Arisai, a Aridai, a Baisata y los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Eso quiere decir que después que los hijos de Amán vieron cómo él trató de eliminar una raza entera, se dieron cuenta de la maldad en el corazón de su padre. Y después de ver cómo la maldad en su corazón terminó siendo la razón de su misma muerte. Después de haber visto a su padre siendo ejecutado en el patio de su casa. Después de ver cómo su propia madre pasó de ser esposa del segundo en mando en el imperio a probablemente ser esclava de Mardoqueo. Porque a Mardoqueo se le entregó la hacienda de Amán. Es una posibilidad. Después de ellos ver eso, después de ver cómo los judíos ascendieron al poder dentro del imperio, en vez de aprender la lección de su padre, terminan siguiendo el ejemplo de la dureza de su corazón. ¿A usted no le asusta eso? Porque el día de luchar en contra de los judíos no fue un día después de eso. Eso fue meses después. Meses después, en el día del edicto, igual deciden salir en contra de los judíos. Y en cuestión de meses, la dureza de sus corazones y la falta de arrepentimiento que aprendieron de su padre, significó que la esposa de Amán, en el espacio de un año, no solo tuvo que llorar la muerte de un esposo, sino a los 10 hijos. Perdón, se me trepó lo puertorriqueño y lo dije bien rápido. No solo tuvo que llorar la muerte de un esposo, sino de 10 hijos. Esposos, padres, hombres. Esto va a ustedes. ¿Qué legado le está dejando a sus hijos? Yo sé que esto no aplica solo a un género. Pero nosotros tendemos a ser los líderes en cuanto al orgullo. ¿Qué legado le está dejando a su familia? ¿Qué legado le está dejando a sus hijos? Sus hijos pueden ver en usted la gracia de Dios a través de la humildad y a través del arrepentimiento. Sus hijos han visto que usted se arrepiente alguna vez y pida perdón. Ven sus hijos cuando usted peca en contra de su madre o de ellos mismos, que usted se humilla y les pida perdón a ellos. O usted es el tipo de persona que nunca quiere perder. Y aunque usted no sea quien tiene la razón, obviamente, usted primero muerto que humilde. Entonces tergiversa los hechos para no tener que aceptar responsabilidad en vez de arrepentirse y pedir perdón. Sus hijos lo están mirando. Sus hijos lo están observando. El personaje que usted hace en la iglesia los domingos no los engaña. Él le conocen en la casa. Tal y como ustedes. Y están aprendiendo sus técnicas una por una. Quiera usted o no, un día le va a tocar dar cuentas a Dios por la familia que Él le ha dado. Y si usted les enseñó a ser soberbio y no dar su brazo a torcer, tanto usted como a sus hijos, todos van a tener que enfrentar la consecuencia. Y van a tener que darse cuenta del hecho de que Dios se opone al soberbio. Y a quien Dios se opone, no tiene las de ganar. Por si no lo sabía. Usted va a compartir la responsabilidad por las consecuencias que sus hijos tengan que pagar. Sin embargo, Dios promete bendición para la persona humilde que reconoce su pecado, lo lamenta, lo llora y se arrepiente. No es que usted se sienta mal porque lo agarraron, sino que usted se da cuenta verdaderamente que usted ha ofendido a un Dios santo. Eso rompe su corazón, lamenta su pecado y se arrepiente. Mateo 5, 3 al 4. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que nos damos cuenta que de naturaleza
nacemos en un estado de bancarrota espiritual, pobres en espíritu. Sabemos que no somos ricos en espíritu, pero muchas veces nos creemos clase media en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, los que lamentan su condición pecaminosa, porque ellos recibirán consolación. Como van a ver en este pasaje, los judíos estaban mostrando arrepentimiento. Lo podemos ver porque a pesar de que ellos habían tenido victoria sobre sus enemigos, y a pesar de que hubiera sido legal saquear a sus enemigos, el resto del verso 10 nos dice que no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Yo quiero que noten eso cada vez que salga, porque no es la única vez que sale en este capítulo. Ahora, si usted creía que esta era la parte más difícil del pasaje, las cosas están a punto de ponerse más oscuras todavía, porque nuestra hermosa reina Esther ya se siente cómoda en su rol como reina y representante de su pueblo judío, y en este punto llega donde el rey Jerjes y le hace una petición desconcertante que tenemos que considerar. Verso 11. Ese mismo día, cuando se le informó al rey el número de muertos en la fortaleza de Susa, hizo llamar a la reina Esther y le dijo: los judíos mataron a 500 hombres solo en la fortaleza de Susa, además de los 10 hijos de Amán. Si aquí hicieron eso, ¿qué habrá pasado en el resto de las provincias? Ahora bien, ¿qué más quieres? Te será concedido. Dímelo y lo haré. Esther contestó: si al rey le agrada que a los judíos de Susa se les dé permiso para hacer mañana lo que hicieron hoy, y que los cuerpos de los 10 hijos de Amán sean atravesados en un poste. Se la imaginen a ella bien bonita, con su coronita, con los risitos. Nuestra heroína, la reina Esther, viene ante el rey Jerjes y le dice: bueno, hoy matamos una pila de gente. ¿Me das permiso para hacerlo mañana otra vez? Hoy, y los 10 hijos de Amán que matamos ayer, los queremos traspasar en un poste. A que usted no se acordaba de esa reina Esther. De todos modos, el verso 14 nos dice que el rey estuvo de acuerdo y el decreto se hizo público en Susa. Atravesaron los cuerpos de los 10 hijos de Amán. Esta práctica tan gráfica era una técnica de intimidación para el pueblo. Al vivir en esos tiempos, uno sabía que estaba expuesto a que al salir de las puertas de la ciudad, uno se encontrara un cadáver empalado o una cabeza sola empalada con una nota. Con una nota que decía la razón por la cual esa persona había sido condenada. Y el propósito de eso es que usted viera el cuerpo, que usted viera la cabeza, que usted leyera la nota y usted dijera: déjame tomar nota de no hacer lo que esa persona hizo. El verso 15 continúa. Luego el 8 de marzo los judíos de Susa se reunieron y mataron a 300 hombres más. Y otra vez, tampoco se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Esta petición de la reina Esther resultó en que el conteo de muertos casi doblara. ¿Qué cree usted? ¿Hizo bien Esther o se le fue la mano? Voy a dejar que peleen por eso, con eso el miércoles. Como usted podría esperar, los comentadores bíblicos están divididos en cuanto a esa pregunta. Hay ambos puntos de vista en cuanto a los comentarios. Se nos haría más fácil, pues, tener una postura en cuanto al asunto si el autor del libro nos dejara saber lo que estaba pasando en la cabeza de Esther en ese momento. Desgraciadamente, no lo hace. No sabemos cuál es la intención en su corazón. No sabemos lo que estaba ocurriendo dentro de su corazón. Ni este pasaje, ni ningún otro pasaje en la Biblia que podamos usar como referencia, nos dice lo que motiva a Esther. Y donde la Biblia no toma una postura explícita, es sabio que nosotros tomemos ese camino. Pero quizás usted me responde: ay, yo no sé si yo puedo aceptar lo que me estás diciendo. Así nada más, ¿qué tipo de Dios permite algo así?
Querida iglesia, cuando nosotros no podemos entender algo, es importante que consideremos la perspectiva. La palabra perspectiva, eso quiere decir el punto desde el cual nosotros vemos las cosas. Así que vamos a discutir primero nuestra propia perspectiva. Cuando la Biblia nos dice algo difícil de aceptar, primero vamos a ver cuál es nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista está en 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como fui conocido. Número 1, somos seres limitados. Ni lo podemos ver todo, ni lo podemos entender todo. Encima de eso, esa condición congénita que heredamos de Adán y Eva, nuestra naturaleza pecaminosa, eso afecta a nuestra mente, eso afecta a nuestro intelecto. Y por lo tanto el efecto es que nuestra sensibilidad y nuestra percepción son distorsionadas, pero Dios promete que va a llegar un día para los que son parte de su pueblo, en el cual ese velo va a ser removido y nosotros vamos a poder entender las cosas como son. Vamos a poder comenzar a entender las cosas como son. Y nosotros, cuando nos demos cuenta de cómo son las cosas en verdad, le vamos a dar la razón a Dios. El mismo Dios que nos dice en Isaías 55, 8 al 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando Dios dice que sus caminos son más altos que los nuestros, yo creo que es importante que no le demos un valor simbólico rápido, sino que lo consideremos literalmente. Piense en una persona que está caminando a través de una calle en una vecindad, y piensa en otra persona que está caminando en un puente por encima de esa vecindad. Dos personas con dos puntos de vista diferentes. La persona que está en la posición de más altura puede ver mucho que la persona que está abajo no puede ver. ¿Me siguen? Asimismo, Dios desde su altura, Él tiene acceso a toda la información que jamás haya existido, ahora mismo está al frente de Él con igual intensidad. Todo el pasado, todo el presente, todo el futuro, Él lo comprende todo, Él lo sabe todo. Él puede ver todas las tragedias en la historia de la humanidad, en cada país. Y también puede ver con claridad cómo esas tragedias que nosotros no nos podemos explicar, cómo cada una de esas tragedias se conectan con su justicia y con el amor que Él le tiene a su pueblo. Dios ve la conexión desde su altura. Si nosotros no podemos ver las cosas desde la altura de Dios, por lo menos podemos confiar que Él es bueno y sabe lo que está haciendo. También sabemos que si Dios fuera a actuar justamente con todos nosotros, nadie podría escapar de su juicio. Pero Dios no solo salva a pecadores como nosotros, sino que Él también nos usa en sus planes. El pastor Mark Driscoll comenta lo siguiente: quizás Esther hizo bien, quizás Esther hizo mal. La verdad es que de ambas maneras Dios obra perfectamente a través de personas imperfectas. Dios puede escribir líneas derechas con ramas viradas. Yo personalmente, pues como una de las ramas más viradas, me alegro de eso y doy fe de ello. Eso es verdad. Para mí es un motivo de consuelo saber que Dios perdona y que usa por personas profundamente imperfectas. Y he aprendido que es posible caminar con Dios diariamente sin que Él tenga que responder todas las preguntas de mi corazón. Es posible caminar con Dios diariamente sin que Él tenga que responder todas las preguntas de mi corazón. Así se tuvo que quedar Job. Si para yo caminar con Dios, Él tuviera primero que castigar a todos los que han pecado en contra mía,
Si para yo caminar con Dios, Él tuviera primero que castigar a todas las personas que han pecado en contra mía, primero Él tendría que castigarme a mí por las maneras en las cuales yo he pecado en contra de personas que le pertenecen a Él. Tenga cuidado pidiéndole justicia al Señor. Bueno, número 3, el pasaje de hoy cierra con lo que yo llamaría una celebración perturbadora. Porque es difícil ponerse en ánimo de fiestar, como diría el puertorriqueño, en ánimo de chinchorrear, después de una masacre. En estos días estamos en la serie final de la NBA. Yo les voy a hacer una confesión. Esto va a ser, no, yo voy a estar recibiendo, no. Mejor lo digo de una vez. Yo estoy a favor de los Cavs y de LeBron James. ¿Por qué? Porque todos lo odian sin razón. Y cuando ganan los Cavs, yo siento que yo no puedo celebrar porque el 95% de la población está en luto. Y cuando le ganan a los Cavs o cuando le roban el juego, como el jueves pasado, pues todo el mundo lo celebra, todo el mundo se ríe. Y cuando ganan los Cavs, pues todo el mundo quiere pues deslucir la victoria. Ah, no. Bueno. Yo me pregunto, si los judíos se habrán sentido así al ganarle a sus enemigos. Sin embargo, a pesar de toda la sangre que fue derramada, gente, había razón para celebrar, aún en medio de ese entorno tan difícil. Había razón para celebrar. Verso 16. Mientras tanto, los demás judíos en todas las provincias del rey se reunieron para defender su vida. Quedaron aliviados de todos sus enemigos al matar a 75,000 de los que los odiaban. Pero no se quedaron con ninguna de sus pertenencias. Nos encontramos eso una vez más. Eso ocurrió en todas las provincias el 7 de marzo y el día 8 descansaron para celebrar su victoria con un día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en aldeas remotas celebran un día feriado anualmente en el día señalado a fines del invierno, en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. A pesar de que haya razón para celebrar, nosotros no podemos ignorar lo que es obvio. Los judíos están celebrando mientras que los enemigos de los judíos están teniendo funerales en masa. Los judíos celebrando y sus enemigos están teniendo funerales en masa. Por difícil que eso sea de ver, yo creo que estamos viendo una representación de cómo van a ser las cosas después del juicio final. Un segmento va a estar celebrando la misericordia que ha recibido, mientras que el otro segmento de la población va a estar recibiendo justicia. Yo creo que a pesar del dolor que nosotros podamos ver a nuestro alrededor, cuando en nuestras vidas se manifiestan las evidencias de nuestra salvación, eso hay que celebrarlo. Por feo que se vea todo a nuestro alrededor, si en nuestra vida se ven evidencias de que hemos sido salvos, eso es digno de celebración. Una evidencia innegable de que el pueblo de Dios en este pasaje se estaba comportando como el pueblo de Dios es el hecho de que a pesar de que era legal, de que en los días de matanza los judíos respondieran de la misma manera que fueron amenazados, no hay evidencia de que ellos masacraran mujeres o niños. Lo que sí sabemos con seguridad es que ellos no saquearon a sus enemigos. Tuvieron la oportunidad, fueron permitidos legalmente. Sin embargo, en cada oportunidad no saquearon a sus enemigos. ¿Usted sabe qué? Una evidencia de nuestra salvación es la actitud que nosotros tenemos en cuanto a las riquezas. Y aquí vamos otra vez con el dinero. Lo bueno es que es el libro que me lleva ahí. Y eso es lo bueno de predicar expositivamente. El Señor dirige.
Una evidencia de nuestra salvación es nuestra actitud en cuanto a las riquezas. Unos 500 años después, en Lucas 19, Jesús ministra a un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que se le conocía por ser un estafador. Sin embargo, consideren lo que dice Lucas 19, 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Esta persona sí que es salva. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De esa misma manera, cuando nosotros vemos que el pueblo de Dios dejó pasar la oportunidad de enriquecerse a costa de sus enemigos, nosotros podemos decir, igual que Jesús, que la salvación había llegado a casa de los judíos en el imperio persa. Y no solo fueron librados de sus enemigos terrenales, sino también de servir al Dios de las riquezas. Porque esa es otra esclavitud. Pero esta salvación que estamos viendo en este pasaje, a pesar de ser impresionante, a pesar de ser admirable, para el verdadero pueblo de Dios no fue una sorpresa. En el capítulo 4, verso 14, cuando Mardoqueo le pide ayuda a Esther, él le advierte: si te quedas callado en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. El Mardoqueo que se había arrepentido era un Mardoqueo que estaba seguro que su Dios iba a cumplir su promesa de salvar a su pueblo. Y la razón por la cual el capítulo de hoy, como dije al principio, empezó diciéndonos el final. Desde el principio nos dice que fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos, es porque el final que nos espera como el pueblo de Dios no es ningún misterio. Nosotros sabemos ya cuál es nuestro final. Está en la palabra del Señor. ¿Dónde está eso? Gracias por preguntar. Mateo 24, 29 al 31, Jesús nos promete que no importa el sufrimiento o la tribulación que nosotros pasemos en esta vida, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo y desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. ¿Usted oyó esa promesa? Esa es una promesa que viene de Jesús, es una promesa que viene de Dios mismo. Y si hay algo que el libro de Esther nos enseña en cuanto a las promesas de Dios, es que nada puede frustrar lo que Dios ha ordenado. Gracias, Señor. Por eso en esta mañana, si usted ha confiado en que esa promesa del Señor le aplica a usted, y usted ha visto que Dios le está cambiando porque le está arrancando otros dioses de su corazón. Quizá el Dios de las riquezas, quizá el Dios del poder, quizá el Dios de estar dependiendo de la aprobación y validación de los demás. Si usted ha visto que Dios está obrando en usted, yo le invito a que se una conmigo para celebrar esta salvación inmerecida. El equipo de adoración puede pasar.